Libro abierto _ de lectura textual con comentarios auxiliares para seminarios y tutorías TISU. Ejemplo bíblico 2, San Marcos 5, 21-43. La fe en medio de la desesperación. Jairo y la mujer con flujo de sangre. 1. Paráfrasis ASD. Acompañamos a Jesús a la orilla del mar, donde Jairo, un angustiado principal de la sinagoga, se postra a sus pies suplicando por la vida de su hija agonizante. Jesús camina hacia la casa del dignatario, formando la primera rebanada de la historia. De pronto la multitud apretuja al maestro y la escena se detiene. En el centro del relato, una mujer marginada que ha sufrido 12 años de hemorragia toca en silencio el borde del manto de Jesús e instantáneamente queda sana, recibiendo la confirmación de su fe. Inmediatamente se reanuda el relato inicial, llegan noticias de la muerte de la niña, pero Jesús anima a Jairo a no temer sino creer, entra en la casa, toma a la niña de la mano y la resucita. Esta estructura de sándwich marcano nos muestra que la fe en el camino sostiene la fe al llegar al destino. Comentario del facilitador. Observemos que Marcos interrumpe deliberadamente una historia con otra. Esta interrupción no es un accidente narrativo. Bajo la inspiración divina, sirve para enseñarnos que Dios fortalece nuestra fe mientras esperamos la respuesta a nuestras propias peticiones. 2. La exégesis. Estructura de emparedado o sándwich marcano. A. Las preguntas exegéticas. ¿Qué significó para el autor original? El evangelista Marcos utiliza la técnica literaria del intercalado, también conocida como sándwich marcano, para que la historia del centro ilumine la historia de los extremos. La fe de la mujer, sanada de un problema de 12 años, sirve como modelo e inspiración para la fe de Jairo, cuya hija tenía 12 años de edad. Comentario del facilitador. El Espíritu Santo inspira a Marcos para conectar ambas historias mediante detalles específicos. Los 12 años constituyen una señal literaria que une los relatos y revela que Dios está obrando simultáneamente en ambas situaciones. B. Estructura del emparedado bíblico. Emparedado bíblico, San Marcos 5, 21-43. Pan superior. Versículos 21 al 24. Jairo pide a Jesús que sane a su hija agonizante. Jesús marcha hacia su casa. Relleno central. Versículos 25 al 34. En el camino, la mujer con flujo de sangre toca el manto de Jesús, y es sanada por fe. Pan inferior. Versículos 35 al 43. Jesús llega a la casa de Jairo, fortalece la fe del padre y resucita a la niña. Comentario del facilitador. La historia comienza con una necesidad desesperada, pasa por una demostración visible del poder de Dios y termina con un milagro aún mayor. El centro prepara el corazón para comprender el desenlace. 3. La hermenéutica. La metáfora y la imagen pedagógica. A. Metáfora del tema central. El puente de la fe. La milagrosa sanidad de la mujer indigente y marginada es el relleno nutricional que le da fuerzas a Jairo, un hombre ilustre, para creer que para Jesús no hay nada imposible, ni siquiera la muerte. Comentario del facilitador. La fe de una persona puede convertirse en un testimonio que fortalezca la fe de otra. Los milagros ajenos no deben producir envidia sino esperanza. B. Imagen pedagógica. Visualice un camino abarrotado de personas en Galilea. En la parte superior, Jairo suplica a Jesús con rostro angustiado. En la parte inferior, Jesús toma la mano de la niña diciendo: Talita cumi. En el centro exacto de la imagen, una mano temblorosa toca el borde del manto del Salvador, mientras ráfagas de luz divina salen de la túnica de Cristo, uniendo las dos historias en una sola lección de poder y fe. Comentario del facilitador. Al recordar esta escena, imagine una línea espiritual que conecta ambos milagros. La fe de la mujer se convierte en un puente hacia la victoria final de Jairo. C. Requisito memorable y llave visual. Llave visual, el toque de fe en el camino. Los milagros que Dios hace en la vida de otros durante el camino son el alimento para nuestra propia fe mientras esperamos nuestro milagro. Comentario del facilitador.
Muchas veces Dios responde primero a otras personas antes que a nosotros. En lugar de desanimarnos, debemos interpretar esas respuestas como evidencias de que Él sigue obrando. 4. Lecciones teoprácticas. Primera lección. Paciencia en la interrupción. Entender que las interrupciones de Dios en nuestra rutina son oportunidades para presenciar su gloria. Comentario del facilitador. Jairo pudo haberse desesperado por la demora. Sin embargo, lo que aparentaba ser una interrupción era en realidad una preparación divina para un milagro mayor. Segunda lección. Fe audaz e incondicional. Acercarnos a Jesús sin importar nuestra condición de impureza o desesperación, sabiendo que su poder sanador está disponible para todos. Comentario del facilitador. La mujer enfrentó barreras sociales, religiosas y emocionales. Aún así decidió acercarse a Cristo. La fe genuina supera los obstáculos. Tercera lección. Confianza ante la muerte y la desesperanza. Escuchar la voz de Jesús que nos dice hoy: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Comentario del facilitador. Esta frase constituye uno de los mensajes más poderosos del Evangelio. La fe bíblica no niega las dificultades, pero confía en que Dios tiene la última palabra. 5. Conclusiones. Conclusión 1. Marcos utiliza la estructura del emparedado para demostrar que Jesús es Señor tanto de las enfermedades crónicas como de la misma muerte. Conclusión 2. El testimonio de la mujer en el centro del relato fortalece la fe de Jairo y la de cada lector en la actualidad. Comentario del facilitador. Cristo muestra autoridad sobre todos los niveles de sufrimiento humano, la enfermedad, la exclusión social, el temor, la desesperación e incluso la muerte. 6. Cuestionario de autoevaluación. Pregunta 1. ¿Quiénes protagonizan la rebanada superior e inferior en San Marcos 5, 21-43? Pregunta 2. ¿Qué suceso constituye el relleno central del emparedado en este pasaje? Pregunta 3. ¿Qué relación numérica exegética une a la niña de Jairo y a la mujer con flujo de sangre? Pregunta 4. ¿Cuál es el propósito pedagógico de la intercalación de relatos en el Evangelio según San Marcos? Pregunta 5. ¿Qué lección teopráctica extraemos de la frase: no temas, cree solamente? Comentario del facilitador. Permita que los participantes respondan primero utilizando sus observaciones del texto antes de consultar la clave de respuestas. Asistencia de ayuda. Ayuda 1. Identifique al personaje que era principal de la sinagoga. Ayuda 2. Observe a la persona que tocó el manto de Jesús en medio de la multitud. Ayuda 3. Busque la cifra de años mencionada en el versículo 25 y en el versículo 42. Ayuda 4. Piense en cómo la fe de la mujer influyó en la fe de Jairo. Ayuda 5. Reflexione sobre la reacción humana frente a las malas noticias. Clave de respuestas y justificación. Respuesta 1. Jairo y su hija agonizante resucitada. Justificación. La petición inicial de Jairo y la posterior resurrección de su hija enmarcan toda la narrativa. Respuesta 2. La sanidad de la mujer que padecía flujo de sangre al tocar el manto de Jesús. Justificación. ¿Qué acontecimiento se encuentra exactamente en el centro de la estructura literaria? Respuesta 3. El número 12. La mujer llevaba 12 años sufriendo la enfermedad y la niña tenía 12 años de edad. Justificación. Marcos utiliza este detalle para relacionar ambas historias. Respuesta 4. Fortalecer la fe del lector y de los personajes, mostrando que la fe comprobada en el camino prepara el corazón para milagros aún mayores. Justificación. El relato central sirve como fundamento teológico para interpretar el desenlace de la historia de Jairo. Respuesta 5. Mantener la confianza absoluta en el poder de Dios aun cuando los informes humanos declaren que la situación está perdida. Justificación. Jesús pronunció estas palabras inmediatamente después de que llegara la noticia de la muerte de la niña. 7. Cierre ministerial y oración final.
R. Resumen de lecciones anteriores. En este segundo ejemplo bíblico del método MEL 6 en un SP, hemos contemplado el célebre sándwich marcano en San Marcos 5, 21-43. Vimos cómo la sanidad de la mujer con flujo de sangre en el centro de la narrativa sirvió de alimento espiritual para la fe de Jairo. Aprendimos que Jesús no tiene favoritismos y que su poder responde inmediatamente al toque humilde de la fe. Comentario final del facilitador. La lección central de este estudio puede resumirse en una frase: Dios fortalece nuestra fe durante la espera. Lo que para nosotros parece una demora puede ser un proceso de preparación para contemplar una manifestación aún mayor de su poder. Oración final. Señor Jesús, médico divino, te damos gracias porque tú tienes poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Te pedimos que sostengas la fe de cada hermano en Panamá y en el mundo que está esperando un milagro. Dinos hoy al corazón: no temas, cree solamente. En tu santo nombre. Amén. Agradecimiento e invitación. Agradecemos su atención y los invitamos a pasar de inmediato al tercer ejemplo bíblico de esta serie de estudio. Libro abierto: el himno del amor. Transición sugerida para el expositor. Hemos aprendido que la fe sostiene al creyente en medio de la desesperación. Ahora avanzaremos al tercer ejemplo bíblico, donde descubriremos cómo el amor cristiano ocupa el centro de una de las estructuras literarias más hermosas y profundas de toda la Escritura.